Hola Armis, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de ahora vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, Army, comenzamos básicamente con Jungkook y su segundo Stay On Hit, que nos estuvo comentando diferentes datos que nos dejaron como un poco sorprendidos, la verdad, pero comenzamos con el primer dato y es que le preguntaron si quería un Jimin de 15 años versus a un Jimin de 30 años. A lo cual él comentó, Jimin de 30 años es mejor para mí. Cuando Jimin tiene 30 años ahora mismo, solo somos 2 años mayores que él. O sea, está queriendo decir que Jimin es mayor 2 años que él. Porque ahora Jimin tiene 28 años. 15살 지민이 30살 지민. 저는 30살 지민이 형이 낫죠. 지민이 형이 이제 30살이면 2살밖에 차이 안 나, 지금. 지민이 형 지금 28이니까. También otra pregunta que le hicieron era si top o bottom. La mayoría de ARMYs creo que ya sabemos esto, a qué se refiere, pero hay otras personas que dicen que no se refiere a lo que la mayoría pensamos, sino que se refiere a top arriba y bajo por el hecho de los top charts. Entonces no estamos seguras si Jungkook se refería a lo que la mayoría pensamos. Pero igualmente la pregunta se le hizo a Jungkook y él respondió top. Obviamente nos vamos a basar en el hecho que la mayoría ya conocemos y pues era de esperarse, Jungkook siempre fue top. He aquí mi nombre del canal, Codmere. Siempre ha habido como una revolución de parte del mismo fandom que apoya a Jimin y a Jungkook y es el hecho que unas son Jikook y otras son Codmere, pero ARMY al final es lo mismo. Pero coméntenme qué son ustedes, ¿son Jikook o son Codmere? Bottom or top? Top. Hablando el día de ayer comentábamos que Jungkook se iba a presentar en Tonight Show con Jimmy Fallon y pues gracias a Black and White nos dimos cuenta de algunos spoilers antes que saliera la entrevista. Uno de ellos es que nos estuvo comentando Jungkook era tan genial cuando salió usando ropa blanca. Después nos siguió diciendo Jimmy mencionó cuando Jimmy estuvo aquí la última vez en el show, de eso vamos a hablar más adelante. Después nos dio otro spoiler que Jimin pidió pizza para Jungkook y le dijo que tuviera un bocado porque una rebanada es demasiado grande, pero Jungkook dijo quiero la rebanada completa. Después dijo que quería hacer una gira mundial pero no hay suficientes canciones, pero cuando hace una eventualmente quiere hacerlo en un apoyo, así que ahora podemos descartar ya que el día de ayer les comentaba que la directora de Stay Next to You llevó a cabo una imagen por medio de sus Instagram Stories que se podía leer Jungkook World Tour. Queda descartado completamente. Lo que sí les puedo decir es que el 20 de noviembre tenemos un concierto que va a ser completamente gratis por medio de Weverse. Y continuando, el día de mañana Jungkook va a actuar en vivo en City Concert Series el 8 de noviembre en el Rockefeller Plaza, Nueva York. Y este City Concert Series es un evento musical al aire libre organizado por el programa de TV Today, que por cierto dieron una pequeña mención en el programa de ahora con Jungkook. We are going to have a crowd tomorrow. Tomorrow in the third hour of Today, music superstar Jungkook is going to take over our plaza. Cannot wait. Diciendo que mañana iban a tener presente a la superestrella Jungkook. Obviamente acá les voy a dejar los horarios para que se guíen según su país. Según fuentes cercanas, ese concierto va a durar 1 hora con 30 minutos, así que estén súper pendientes. Continuando, a unas horas estamos para que se estrene el tercer Listen Party con Jungkook. De acá les dejo los horarios para que se guíen según su país. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la entrevista que tuvo Jungkook. Para empezar, estuvieron hablando sobre una gira mundial que ya lo veníamos comentando. A lo cual él comentó, por supuesto que quiero hacer una gira mundial en solitario, pero no creo que tenga suficientes canciones, así que quiero complementarlas más y hacer más canciones y tal vez cuando esté listo pueda hacer la gira al máximo. El 20 de noviembre voy a tener un concierto, también será transmitido en vivo. Y pues gracias a este concierto nos dimos cuenta que este concierto va a ser totalmente gratis. Jungkook! Hey, Jimin! What are you doing? Standing next to you. Pretty good, right? Yeah, sure. Stay golden, Jimmy. Jungkook! You haven't come home yet, right?
También acá está la parte donde Jimmy menciona a Jimin diciendo le reproduce las canciones a sus compañeros de banda el resto de BTS. Tuvimos a Jimin en el show y dijo que él las hizo escuchar sus canciones antes de su lanzamiento. También esta fue la reacción de Jungkook al enterarse de que 6 millones de personas lo vieron dormir en una transmisión en vivo, ya que si nos acordamos son las que se llevan a cabo en Weverse. A lo cual la respuesta de él fue: yo creo que a mis fans ARMY les encanta, fue un momento inesperado pero la verdad es un poco vergonzoso. Look at those abs. Yeah, I mean, it's awesome. Y cerrando ya el tema de Jungkook y su presentación, estuvo espectacular. También tuvimos esta entrada que si la comparamos con la de Jimin se ve súper igual. Pero bueno, hoy pasamos al hecho de Jimin y la campaña que se llevó a cabo en todo este periodo con Dior. Si sabemos bien, Jimin es embajador de esta marca y pues vemos el impacto que ha tenido en este video, convirtiéndose así el primer embajador en tener una campaña demasiado grande. Todo esto solo lo puede hacer una persona y es llamado Jimin. Stop. También por medio de Instagram, Jimin le dio like a una publicación de Maggie. Maggie es una chica la cual sube bastantes videos con su mamá y pues ella le encanta a Jimin. A lo cual Jimin le dio like a este video. Oh my gosh! He's so cute. It's Jimin. It says Jimmy. You know who this is? Jimin. Y siguiendo vamos a hablar de Jimin y Jungkook, y es el hecho de que en Jimin's Production aparece en el banner un hilo rojo. Y adivinen a dónde se encuentra esa parte de hilo rojo también en el video que salió el día de ahora en coreografía de la canción Standing Next to You. Y terminamos este video con el aniversario número 6 de parte de Jimin y Jungkook y su viaje a Tokio, que fue el día que subieron el video por medio de YouTube. Así que ARMY, con este hermoso aniversario despedimos este video. Espero que les haya gustado mucho. Comenten cuál fue su parte favorita. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.